para escuchar sus 5 minutos de contrarrefutación. Cuando vean que enciendo la cámara es porque falta 1 minuto para que termine su tiempo. ¿Okay? Entonces, ¿estás listo? Bien. Perfecto. Así que tienes exactamente Listo. 5 minutos de contrarrefutación ya. Adelante. Muy bien, bueno, Rigo ha dicho que yo he dicho que a María no se le llama virgen y me ha citado un versículo de la traducción del Nuevo Mundo. Bueno, yo no recuerdo haber dicho eso en ningún momento. Rigo habla de la palabra hermano en hebreo, pero ya he dicho que la palabra en hebreo es irrelevante en este debate. Donde tenemos que mirar es en el griego, que es en el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento. Dice que adelfo se usa para hermanos espirituales. Bueno, ya lo sé, ya lo he dicho yo en mi introducción. Una de las acepciones es hermano espiritual. Pero, ¿ha dado algún ejemplo, Rigo, de la palabra adelfos aplicado a otros familiares diferentes a hermano o medio hermano? Yo no lo he escuchado. Dice que sus hermanos eran sus discípulos. Bueno, esto es totalmente falso. Los hermanos de Jesús no pueden ser sus discípulos literalmente porque Juan 7:5 dice que sus hermanos no demostraban fe en él. Es totalmente incompatible. Rigo ha fusionado a Santiago el Justo con Santiago el Menor. De hecho, la Biblia habla de 6 Marías, 4 Santiagos y 12 Josés, pero no, tienen que ser exactamente los que Rigo dice que son. Después vuelve a citar autoridades protestantes. Repito, las autoridades protestantes no son autoridades para mí. Rigo habló de la influencia semítica en el vocabulario de los escritores del Nuevo Testamento y le concedo, como he dicho antes, que en algunos casos puede ser, pero no es aplicable a todos los escritores. Pablo, por ejemplo, no tenía esa relación con el vocabulario y la cultura semítica. Por lo tanto, sus escritos, donde menciona a los hermanos del Señor, a los hermanos de Jesús, no pueden caber en ese argumento. Después, habla de la Septuaginta. Bueno, la Septuaginta es una traducción básicamente de forma mecánica, ¿no? Palabra por palabra. Se tradujo ad por adelfos independientemente del contexto, ¿no? Esto lo dice John Paul Meyer, por ejemplo, dice que cualquier analogía entre los documentos griegos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento con respecto al uso de adelfos por primo es discutible porque estas dos colecciones de escritos tienen orígenes muy diferentes. En el Antiguo Testamento griego, es decir, la Septuaginta, ¿no?, se trata de una traducción griega, un griego que a veces de manera servil o mecánica interpreta palabra por palabra un texto sagrado hebreo tradicional. Por eso, no es sorprendente que en ocasiones se emplee adelfos para traducir ag cuando la palabra hebrea no significa hermano, sino alguna otra clase de parentesco. Pero los autores del Nuevo Testamento, cualesquiera que sean sus fuentes arameas, si es que hay alguna, subyacentes a ellos, ciertamente no tenían conciencia de estar tratando con un texto sagrado que debiera ser traducido palabra por palabra. Y la misma opinión la presenta el filólogo Antonio Piñero. Ha dicho que hay muchas formas de llamar a los primos, a los parientes, a los apóstoles. Bueno, ya le he dicho en mi introducción que eso no me importa. A mí lo que me interesa es la palabra adelfos. ¿Adelfos para qué se usa? Ya lo hemos visto. Hermanos espirituales, como me ha confirmado Rigo. Hermanos literales o medio hermanos. Rigo no ha dado ejemplos de la palabra adelfos aplicado a otros parientes. Bueno, ha dicho que, por ejemplo, ha citado creo que Lucas 23, pero Lucas 23 son los hermanos espirituales. Es decir, es lo que yo he dicho desde un principio. Ha dicho que Mateo 13, 55 y 56 prueba que adelfo se refiere a primos. Vamos a leerlo porque yo no he entendido muy bien lo que ha dicho, ¿no? Vamos a leerlo. ¿Y sus hermanos? ¿No son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no viven todas aquí con nosotros? ¿Dónde demuestra esto que sus hermanos son los primos? ¿Que sus adelfos son primos? Y de nuevo vuelvo a decir que en Juan 2:12, ¿no?, que dice, bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pues ¿esto qué significa? Que sus hermanos son sus discípulos. De nuevo, si sus discípulos no tenían fe en Jesús, es imposible
bíblicamente hablando, que sean sus discípulos. Los hermanos de Jesús no tenían fe en él. Rigo bueno, le quedan 5 minutos, ¿no? A ver si lo hace, pero no ha dado respuesta a los retos que le he dado. No ha dicho un versículo concreto donde la palabra Delfo se refiera explícitamente a un familiar diferente a hermano o medio hermano. Tiempo. No puedo hablar más. Ha concluido el tiempo de la contrarrefutación de el testigo de Jehová. Así que vamos a pasar con los 5 minutos de contrarrefutación de Rigo Ardón, apologista católico. Rigo, ¿estás listo? Listo. Perfecto. Tienes 5 minutos en 3, 2, 1, ya. Adelante. Ok, Ed afirma que los protestantes que yo cité no son autoridad para él. Bueno, Ed, yo le informo a usted que los testigos de Jehová y los demás protestantes no son autoridad para nosotros los católicos. ¿Por qué yo le cité a los demás protestantes? Porque sabemos que la iglesia de los testigos de Jehová fue fundada por Russell. Russell, antes de fundar su iglesia, era presbiteriano. Los presbiterianos fueron fundados por el escocés John Knox, quien era discípulo de Calvino, y Calvino sí creía en la virginidad perpetua de María, por eso se los mencioné. Ahora, Ed menciona, para decir que María no fue virgen porque tuvo más hijos, el texto de Mateo 1:25. Eso es falso por varias razones. Primero, aquí en Mateo 1:25 simplemente es el final de la perícopa, o sea, de la enseñanza que da el evangelista Mateo sobre que Jesús era el Mesías esperado y prometido para los judíos, nacido de una virgen. Para eso basta leer los 2 versículos anteriores, Mateo 1:23. Ahora, segundo, en cuanto al uso de la fórmula gramatical del Jeusop, debo informarle a Ed que no siempre que se usa esa estructura gramatical en la Biblia quiere decir que el estado anterior posteriormente cambia. Le doy un ejemplo, Hechos 25:21, mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César, o bien el Salmo 123:2, igual que ojos de siervo hacia la mano del Señor, como los ojos de la esclava hacia la mano de su dueña, así nuestros ojos hacia el Señor Dios nuestro, hasta que Él tenga piedad. Eso no significa que después ya no va a tener piedad. Entonces, hermanos, no siempre que se usa esta fórmula del Jeusop significa que después el estado va a cambiar. A veces sí cambia, pero a veces no. Ahora, ¿cómo sabemos que específicamente en Mateo 1:25 no hubo un cambio de estado? Por el verbo. Recuerde que aquí el verbo es conoció, y el verbo conoció se encuentra en pretérito perfecto o simple, o también conocido como el pretérito indefinido, que es un tiempo verbal que se encuentra en modo indicativo y que se utiliza además de manera general para expresar acciones que han tenido lugar en el pasado y cuya terminación es anterior al momento en que se habla. O sea, conoció no afirma que después del nacimiento de Cristo, entonces José y María sí se conocieron, o sea, sí tuvieron relaciones. O sea, desde el punto de vista gramatical eso es imposible. Ahora, yo le pregunto a él, ¿sabía usted que el texto griego más antiguo que tenemos de Mateo 1:25 se encuentra en el Códice Vaticano y que en dicho pasaje de Mateo 1:25 no existe la fórmula del Jeusop, sino solamente Jeus, que significa prácticamente lo mismo? Por lo que su argumento basado en esa estructura gramatical aquí cae por el piso. Ahora, hay que decirle a él también, él cita Mateo 1:25 y habla del primogénito. Bueno, hay que decirle a él que la palabra primogénito significa el primer nacido, no significa el primer nacido entre varios. Habían casos que efectivamente el primogénito era el primer nacido entre varios, pero habían otros casos en que el primogénito era hijo único. Si no, yo le pregunto a él, ¿a quién le entregó la primogenitura Zacarías si no fue a su único hijo Juan el Bautista? Pues obviamente a él. Ahora, aquí vemos cómo en Primera de Crónicas 23:17 se le llama primogénito a un hijo único. Dice Primera de Crónicas 23:17, e hijo de Eleazar fue Rehaías, el primogénito, y Eleazar no tuvo otros hijos. Ahora,
hermanos, Ed también menciona el argumento de Flavio Josefo, donde se habla de un Santiago el justo, hermano de Jesús. Bueno, si Santiago, aquí hay que decir que eso es falso, hay que decir que Flavio Josefo fue un judío purista, es decir, un fariseo. Por eso usó la palabra hermano como se usa en el judaísmo y no primo como lo usan los griegos. Si Santiago era conocido popularmente como Santiago el hermano de Jesús, en el sentido arameo del término, es normal que Pablo también usara la expresión con adelfos, manteniendo obviamente el epíteto original. Y si los evangelistas y apóstoles mantienen el epíteto original de hermano de Jesús, pues con mayor razón lo haría Flavio Josefo, que solo narra los acontecimientos de oídas. Y lo mismo si lo toma de fuentes en griego como fuentes en arameo, se encontraría pues con la misma expresión, Santiago, el hermano de Jesús. Ahora, él dice que, por ejemplo, trata de refutar el argumento de la virginidad perpetua de María de Lucas 1:34. Bueno, ya ahorita no me da tiempo, pero entonces pues pasaré después a las preguntas porque ya van a ser mis 5 minutos. Bueno, hermanos, muchas gracias. Gracias, Rigo. Bueno, han terminado los 5 minutos de contrarrefutación de Rigo Ardón, así que nos perfilamos ya en la recta final de este debate completamente en vivo desde San José, Costa Rica y desde Galicia, España. Así que cada uno de los contendientes o de los debatientes, debo decir, le hará una pregunta a su contraparte y su contraparte tendrá 2 minutos para responder y quien hace la pregunta tendrá 2 minutos de contrarrespuesta. Así que dicho esto, vamos a pasar con el testigo de Jehová. Tú le vas a hacer una pregunta a Riguardón. Riguardón tendrá 2 minutos para responder y 2 minutos de contrarrefutación y así después pasaremos a la pregunta del hermano Riguardón. Así que él está listo para formular tu pregunta. Perfecto, así que tienes 1 minuto para formular tu pregunta ya. Adelante. Vale, me va a sobrar tiempo. Bueno, es una pregunta muy sencilla. ¿Es el Salmo 69.8 un salmo mesiánico? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Riguardón, tienes exactamente 3 minutos para responder esta pregunta en 3, 2, 1, ya. Adelante. Claro que el Salmo 69.8 es un salmo mesiánico, en parte, no todo, ¿verdad? Parte del salmo, no todo. Recordemos que el lenguaje que se utiliza en el Salmo 69.8 es un lenguaje simbólico. ¿Por qué? Porque es un lenguaje profético. No siempre que se utiliza las palabras hermanos, hijos de mi madre, se debe de interpretar de una forma literal, como lo tratan de hacer ustedes con el Salmo 69.8, para adjudicarle esos supuestos hermanos de Jesús como hijos de María. De hecho, con respecto a ese mismo texto, parece que mi amigo Ed me leyó la mente, es la pregunta que yo le voy a hacer a él. Pero no todo el Salmo 69, pues es un salmo mesiánico. Parte sí y otra parte no. Y eso yo lo voy a demostrar con mi pregunta. Muchas gracias. Te queda 1 minuto, 10 segundos. Así nomás. Bueno, yo me había equivocado. Yo le dije 3 minutos de respuesta. Son 2 minutos. Debo decir, 2 minutos de respuesta y 2 minutos de contrarrespuesta. Muchísimas gracias, hermano Rigo. Así que vamos a pasar a los 2 minutos de contrarrespuesta de Ed. Ed, tienes exactamente 2 minutos de contrarrespuesta en 3, 2, 1, ya. Adelante. Muy bien. Bueno, Rigo no ha sido muy concreto porque yo he sido muy específico con la pregunta. El Salmo 69.8. Y Rigo me ha contestado acerca del Salmo 69. Pero yo le he preguntado de un versículo en concreto. Él ha dicho partes sí, partes no. No me ha quedado bien claro si el Salmo 69.8 es un salmo mesiánico o no. Pero quiero mostrar lo que dice uno de los hermanos espirituales de Rigo sobre este salmo, ¿no? Si me lo permitís. Partamos de un hecho. Este salmo es un salmo mesiánico. Es del Mesías, Jesucristo. Y dice, he sido un extraño para mis hermanos, para los hijos de mi madre. Sí es verdad. Pero usted debe leer el... Bueno, vemos aquí como el compañero de creencia de Rigo, el padre Luis Toro, dice que sí, el Salmo 69.8 es mesiánico. De manera que si dice explícitamente los hijos de su madre...
creo que aquí se acaba el debate, ¿no? Si los hijos de la madre de Jesús. O sea, ¿quiénes son los hijos de la madre de Jesús? Evidentemente, María tuvo más hijos y no fue siempre virgen. ¿Lo dice solo Luis Toro? Pues no, la verdad es que algunos padres de la Iglesia, como Orígenes, Ambrosio de Milán o Agustín de Hipona, también reconocen que el Salmo 69.8 es un salmo mesiánico. Hasta Te aquí. quedan 20 segundos. ¿Los dejas ahí o los quieres consumir? Bueno, decir que ¿dónde se cumple este salmo? Bueno, Juan 1.11, por ejemplo, vino a su propia casa, pero su gente no lo aceptó, o Juan 7.5, que hemos mencionado varias veces, en realidad sus hermanos no demostraban fe en él. ¿Se cumple en el Mesías? Sí, es un salmo mesiánico. Tiempo, gracias, Ed. Ahora vamos a pasar a la pregunta del apologista Rigo Ardón. Rigo, tienes 1 minuto para preguntar. Adelante. Bueno, Ed, usted cita el Salmo 69.8 para afirmar que María tuvo más hijos y que por lo tanto no fue siempre virgen, ya que ahí se habla de hermanos, hijos de mi madre. Mi pregunta es la siguiente, hermano Ed. Siempre que la Biblia habla de hermanos, hijos de tu madre, como lo hace el Salmo 69.8, ¿se refiere a hermanos carnales, sí o no y por qué? ¿Entendiste la pregunta, Ed? Sí. Entonces tienes 2 minutos para responder esta pregunta en 3, 2, 1, ya. Si siempre se refiere a los hijos literales o carnales de edad, bueno, la verdad no lo sé, porque no he analizado cada vez que sale esta expresión en la Biblia. Pero es irrelevante, porque la que nos interesa está en el Salmo 69.8. Que no, en otras ocasiones pueda significar otra cosa, no lo sé. Pero hemos visto que los propios hermanos católicos de Rigo dicen que en este caso, en el Salmo 69.8, sí es mesiánico, de modo que ¿qué otra interpretación se podría haber de los hijos de la madre? Es que, como decía antes, siempre hay que darle, aplicado a Jesús, una interpretación totalmente excéntrica. Vaya, qué graciosa es la gramática, ¿eh? Que siempre aplica de una manera, pero con Jesús aplica de otra manera, de otra forma distinta. Oye, qué casualidad, que siempre con Jesús es diferente. ¿No? Los hijos de la madre de una persona, pues es eso lo que dice la palabra. Y bueno, y como he comentado, pues propios católicos, padres de la Iglesia y padres como el padre Luis Toro, actuales, confirman que este salmo es mesiánico. De manera que si dice literalmente los hijos de la madre de Jesús, pues es que significa que María tuvo más hijos. Te quedan 30 segundos. ¿Lo dejas ahí o lo quieres consumir tu tiempo? Sí, está bien así. Ok, muchísimas gracias, Ed. Ahora pasamos a escuchar los 2 minutos de contrarrefutación de Rigo Ardón. Rigo, puedes empezar en 3, 2, 1, ya. Bueno, a mí me hubiera gustado que el señor Ed hubiera puesto toda la explicación del padre Luis Toro con respecto al Salmo 69.8, porque nosotros como católicos sabemos que el padre Luis Toro explica muy bien ese salmo y no se refiere justamente a hermanos carnales de Jesús. Ahora, él dice que él no sabe que el Salmo 69.8, siempre que se utiliza la expresión hermanos, hijos de mi madre, se refiere a hermanos carnales. Bueno, Ed, debo decirle a usted que eso es falso y se lo paso a demostrar con la Biblia. No siempre, y más cuando se habla en un lenguaje profético como el Salmo 69.8, la expresión hermanos, hijos de mi madre se refiere a hermanos carnales. Y un ejemplo de eso lo vemos en Génesis 27:29. Dice, que te sirvan los pueblos y las naciones se inclinen ante ti, le dice Isaac a Jacob. Sé señor de tus hermanos, que los hijos de tu madre se inclinen ante ti.
Ed, yo le pregunto a usted, según la Biblia, ¿quiénes son esos otros hermanos carnales de Jacob y Esaú según este texto? Porque nosotros bien sabemos que a pesar de que aquí habla de hermanos, hijos de tu madre, Jacob solo tuvo un hermano carnal, Esaú, y por lo tanto Esaú solo tuvo un hermano carnal, que fue Jacob. Sin embargo, aquí habla en plural y dice hermanos, hijos de tu madre. Esto demuestra que no siempre que la Biblia utiliza esta expresión, y mucho menos como se habla en lenguaje profético, como el Salmo 69:8 o este texto que le acabo de dar, de Génesis 27:29, se refiere literalmente a hermanos carnales, hijos de una madre. Recordemos que el Salmo 69:8, al utilizar un lenguaje profético, pues a los paisanos judíos se les llamaba hermanos, y los judíos tenían como su madre a la nación de Israel. Sobre padres de la iglesia, usted citó a San Agustín. Bueno, ya yo le di en mi exposición que San Agustín sí creía en la virginidad perpetua de María. Muchas gracias. Tiempo. Muchísimas gracias, hermano Rigo, con la respuesta de Rigo Ardón en su contrarrespuesta.